Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este tutorial para determinar el pago provisional de un ingreso por enajenación de bienes inmuebles. Lo saluda su servidor Irving Pérez, quien tendrá el privilegio de estar desarrollando este caso práctico. Muy bien, vamos a partir del hecho de la clasificación de los bienes, los cuales encontramos en el Código Civil Federal y que son los que puedes ver en pantalla. Particularmente vamos a centrarnos en aquellos bienes inmuebles, los cuales, de acuerdo al artículo 750 y 751, tienen la característica de ser construcciones particularmente adheridas al suelo. Para ellos es a donde vamos a dirigir este caso práctico. En la ley del impuesto sobre la renta tenemos en el título cuarto de las personas físicas, capítulo cuarto de los ingresos por enajenación de bienes, que vamos a tener que hacer un pago provisional a cuenta del impuesto anual. Antes de ello, me gustaría compartirte que hay una exención conferida en el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta en la fracción 19. En este artículo encontramos particularmente que los ingresos por enajenación de casa-habitación se encuentran exentos hasta por un importe de 700,000 unidades de inversión. El valor de estas unidades de inversión tú lo puedes consultar de manera directa en el Diario Oficial de la Federación, el cual es importante hacerlo ya que día con día se actualiza dicho valor. Al momento en el cual se realizó este caso práctico, se tomó en consideración el valor de la UDI al 1 de noviembre del 2025. Recuerda que una de los puntos importantes a considerar para conservar la exención es que no se haya vendido otra casa habitación en los últimos 3 años. Y bajo protesta de decir verdad, esta situación se tendrá que plasmar en la escritura pública que efectúe el notario que dará fe de esta transacción. Ahora bien, vamos a los elementos importantes a considerar para el pago provisional. Te dice el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que para efectuar el pago provisional se tendrá que dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la fecha de la enajenación. Para determinar los elementos necesarios para este cálculo, primero tenemos que conocer cómo determinamos la ganancia. Esta se determina considerando el total del ingreso por la enajenación, restando las deducciones que para este capítulo se permiten, entre ellas el costo comprobado de adquisición, el importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, los gastos notariales, impuestos y derechos, y las comisiones y mediaciones pagadas. La diferencia es justamente esta ganancia. Para efectos didácticos, vamos a considerar el siguiente caso práctico. Vamos a suponer que tenemos que determinar el pago provisional de un bien inmueble, el cual se vendió en 670,000 pesos. Para ir desglosando el paso a paso de cómo determinar el pago provisional, vamos a considerar justamente este importe, 670,000 pesos, como ese ingreso por la venta del inmueble. El siguiente punto es considerar las deducciones autorizadas. La primera, vamos a considerar el costo comprobado de adquisición. En el costo comprobado de adquisición, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que determinarlo de la siguiente manera. Punto número uno. El costo de adquisición, te dice el artículo 121, una vez determinado, se tiene que actualizar. Pero para actualizarlo, primero tenemos que determinarlo. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, te dice que el costo comprobado de adquisición se le restará la parte correspondiente al terreno y el resultado será el costo de construcción. Cuando no haya posibilidad de identificar o separar el costo del terreno, se considerará como costo del mismo el 20% del costo total. Para efectos didácticos, tomaremos como costo de adquisición la cantidad de 56,800 pesos.
Posteriormente, tendremos que conocer el valor del terreno. Para efectos prácticos, el valor del terreno lo tenemos aquí, 10,900 pesos. Recuerda que en caso de no conocer tendrás que tomar el 20% del costo de adquisición por lo menos. Dado que sí conocemos este dato, entonces es el mismo que manejamos. El siguiente paso, ya que conocemos el costo de construcción, sigue diciendo el artículo 124 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este costo de construcción deberá disminuirse a razón del 3% anual por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la de la enajenación. Entonces, primero necesitamos conocer la fecha de adquisición. Vamos a suponer, para efectos prácticos, que la fecha de adquisición se da el 20 de abril del 2008, que es misma fecha que vamos a plasmar aquí. ¿Cuándo se vende? La venta se dará el 23 de agosto de 2025. Una vez esto, conocemos que hay 17 años que han transcurrido. Por cada año se aplica el 3% de disminución anual y tenemos en total un 51% que en el transcurso de estos 17 años ha perdido el valor esta construcción. Para efectos didácticos, estos representan 23,409 pesos, los cuales nos estarán dando como un costo resultante 22,491 pesos. Esto representa el valor actual de dicha construcción. Ahora bien, a este valor le tendremos que sumar el costo del terreno o el valor del terreno, el cual representan 10,900 pesos. Ambas cantidades tendremos que actualizarlas, las cuales utilizaremos los INPCs. INPCs que consideraremos, punto número 1, desde el mes en que realizamos la adquisición y punto número 2, hasta el mes inmediato anterior a aquel en que efectuamos la enajenación. Si establecimos que la adquisición la hicimos el 20 de abril de 2008, entonces el INPC que necesitamos es el del mes de abril del 2008. Para efectos didácticos, utilizaremos la cantidad de 66,170 como valor de ese INPC. El segundo valor corresponde al mes inmediato anterior a la fecha de la enajenación. Si esta se dio el 23 de agosto, entonces utilizaremos el INPC del mes inmediato anterior, que para este caso sería julio 2025. Teniendo en cuenta estos dos factores, tendremos un factor de actualización del 2,1275, el cual multiplicado por el costo comprobado antes de actualización nos dará un costo comprobado de adquisición actualizado de 71,040,89 pesos, el cual tú puedes visualizar por fórmula este papel de trabajo ya contempla. Ahora bien, como dijimos hace un momento, podemos también disminuir los gastos notariales, impuestos y derechos. En este caso práctico, contemplamos que estos gastos notariales serán de 1,200 pesos, los cuales también tenemos que actualizarlos. ¿Cómo lo actualizamos? Otra vez, tomando en consideración INPCs desde el mes en que se efectúa la erogación respectiva y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se realice la enajenación. Por tal motivo, nuestros gastos notariales de 1,200 pesos, también se contemplará el factor del 2,1276 que utilizamos previamente. Esto nos da como gastos notariales actualizados un importe igual a 2,553,06 pesos, cantidad que tomamos en cuenta aquí. Ahora bien, en caso de tener comisiones y mediaciones pagadas, el importe que hayamos erogado por este concepto se actualizará de la misma manera. Es decir, tomando en consideración los INPCs, desde la fecha en que se erogó esa comisión y mediación hasta la fecha de la enajenación. En el caso de querer actualizar estas deducciones, no por INPC, sino utilizando un factor en particular,
el cual nosotros lo podemos tomar de manera directa de aquí, del anexo 9 de la resolución miscelánea fiscal. Este anexo 9 contiene ya porcentajes establecidos dependiendo del tiempo transcurrido entre la fecha de adquisición y la fecha de la enajenación. ¿Cómo podemos utilizar esto? Bueno, considerando el tiempo que ha transcurrido en este caso práctico, que son poco más de 17 años, el anexo 9 nos contempla que para este caso en específico estaremos contemplando este factor, 2.12, ¿de acuerdo? El cual, si quisiéramos tomarlo para nuestro caso práctico, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Como decíamos, el costo de adquisición es de 56,800 pesos, nuestro costo del terreno 10,900 pesos, la disminución son a razón de 17 años desde el 20 de abril 2008 hasta el 23 de agosto del 2025 y tendremos que actualizar 33,391 utilizando el factor del anexo 9 que es del 2.12. Tendremos un costo comprobado de adquisición de 70,788 pesos. Para efectos de los gastos notariales, que fueron de 1,200 pesos, y utilizando el mismo factor del 2.12, tendremos gastos notariales de 2,544 pesos. En este caso práctico, establezco para ti los dos procedimientos utilizando en el primero INPCs para actualizar las deducciones y en el segundo utilizando los factores del anexo 9 de resolución miscelánea fiscal. Hasta aquí tendríamos calculado la ganancia sobre la cual estaríamos calculando el pago provisional. ¿Qué seguiría? Bueno, a esa ganancia la tendremos que dividir entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la fecha de la enajenación. Para este caso práctico, tendríamos que dividir entonces entre 17 años. Esto nos da una base para pago provisional en el supuesto número 1 de 35,082 pesos. En el supuesto número 2 de 35,098.06 pesos. ¿Qué le vamos a hacer a esa diferencia, a ese resultado? El paso número 3 consiste en aplicar tarifas. ¿Y cuáles son las tarifas que aplican para este caso en particular? En el anexo 8, tú encontrarás de resolución miscelánea fiscal la tarifa que le corresponde a los ingresos o más bien a los pagos provisionales por concepto de enajenación de inmuebles, a los que se refiere el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta tarifa es la que vamos a aplicar a nuestro caso práctico. Considerando que hay una base de 35,082 pesos, debemos de aplicar entonces este renglón, el segundo, considerando un límite inferior de 8,952.50 pesos, un porcentaje del 6.40 y una cuota fija de 171.88 pesos. Esto nos da hasta el momento un ISR determinado de 1,844.21 pesos. ¿Qué le tenemos que hacer a este resultado? A este resultado lo vamos a multiplicar por el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de la enajenación. En este caso, multiplicamos por 17. El resultado es el pago provisional que deberemos de efectuar a través de ese notario que estará dando fe pública de esta transacción. Recuerda que como parte de este procedimiento será diferente en el supuesto en el que no coincida la fecha de adquisición del terreno y la fecha de construcción. En caso de encontrarte en este supuesto, te sugiero revises el artículo 200 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, es el único impuesto que debo de pagar
permíteme la expresión, a la federación? No. Resulta que hay un impuesto estatal que se debe de cubrir también a la entidad federativa, al Estado, que tú vas a estar considerando, a la entidad federativa que vas a estar considerando a través de lo estipulado en el artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En este caso, el impuesto correspondiente es a razón del 5% sobre la ganancia. En este caso, este impuesto estatal corresponde al 5% sobre estos 596,406 pesos. La diferencia se queda en la federación y el 5% se va a la entidad federativa. Ahora bien, en el supuesto número 2, dado que se asemeja en la base del pago provisional, vamos a considerar aplicar el mismo límite que aplicamos en el caso anterior. Las tarifas se aplican exactamente de la misma manera. 8,952.50 para límite inferior, 6.40%, cuota fija de 171.88, y este es el resultado si seguimos o contemplamos los factores de actualización del anexo 9. Como podrás darte cuenta, el pago provisional que se estaría considerando utilizando los factores del anexo 9 es un poco mayor o superior a el utilizado o contemplando los INPCs para actualizar nuestras deducciones. Este es el comparativo. Por tal motivo, hasta aquí estaríamos contemplando justamente este pago provisional para efectos de una enajenación de casa-habitación. Esperamos haber despejado y haber contribuido a este análisis, a este cálculo y caso práctico que en ocasiones puede resultar difícil, y haberte ayudado a digerirlo, a desglosarlo y a ejemplificarlo de manera muy resumida y sencilla. En esencia, este cálculo es el que se efectúa a nivel notarial y al final de cuentas es el que vas a tener que considerar para efectuar el pago provisional en la venta de un bien inmueble. En un siguiente video estaremos abordando ahora el pago provisional para el caso de la venta de un automóvil usado. Te invitamos a seguir el siguiente caso práctico a continuación. Un saludo de tu servidor y amigo Irving Leví Pérez Aguilera, y a nombre de FIFAC Cursos, tu mejor impulso, agradecemos tu atención. Hasta luego.